Buenos días compañeros y profesor. Este video es para responder al foro de esta semana, que tiene 3 preguntas, y la primera es ¿qué es la educación? Personalmente, este proceso de entender qué es educación y pedagogía me ha servido mucho para cambiar los conceptos que tenía, porque consideraba que la educación era lo que se da en las universidades y colegios, donde se brinda un conocimiento y ese conocimiento permite que el ser humano pues aprenda alguna habilidad en la vida y se desenvuelva, ¿sí? Algo más o menos así, que tenía que ver más con el sistema educativo que con lo que es la educación en sí misma. Pero en el proceso de investigar un poquito y descubrir me di cuenta que la educación es algo que es innato al ser humano, ¿sí? Que es inherente al ser humano, que nace con el hombre y que permite su desarrollo, permite que él se desarrolle como hombre, como mujer, como persona en el mundo. Por lo tanto, pues la educación es la formación que se le da a una persona para que desarrolle no solamente su conocimiento intelectual, sino su conocimiento y su desarrollo moral, social, comunicativo, etcétera. Entonces, la educación se da como de alguna forma en 2 sentidos: una forma personal, por medio de que el niño cuando nace o desde que nace y se desarrolla a través de las generaciones, cada persona se comienza a apropiar o comienza a adquirir los diferentes bienes culturales que se tienen en la sociedad con la que crece, como la ciencia, el lenguaje, el arte, la religión, etcétera. Y esto le permite crecer, adquirir conocimientos, desarrollarse como persona. Al mismo tiempo, esto que el ser humano hace como de forma personal o individual hace que la sociedad crezca como colectivo. Cuando el hombre encuentra su potencial, ayuda al mantenimiento de sus propios valores, pero también a los valores culturales que se tienen como sociedad, y con ello se permite como la evolución o la transformación de la sociedad misma. Entonces, cuando una persona crece y aprende cierto arte o aprende cierta cultura, permite que las personas ancianas que ya pues van muriendo, estas nuevas personas puedan continuar con esos procesos culturales y que la sociedad así no decaiga, sino por el contrario pueda crecer y evolucionar. Entonces, en ese sentido, las universidades o las diferentes instituciones interfieren en el proceso, para brindar no solamente conocimiento, sino para permitir que el ser humano crezca, sea autónomo, se desarrolle de forma moral, ética, intelectual, etcétera. En ese entendimiento, pues la educación se ha como organizado en varias etapas: la educación formal, la educación no formal y la informal. Y dentro de ella también existen varios pilares: el aprender a conocer, el aprender a hacer y el aprender a ser. Entonces estos 3 interfieren en adquirir un conocimiento, en poner en práctica ese conocimiento y en desarrollar como un proceso autónomo y aprender a ser una mejor persona. Entonces, en este sentido, pasando a la segunda pregunta, que es ¿qué es la pedagogía? Entonces, la pedagogía es la ciencia o el arte de enseñar. La pedagogía interfiere en la reflexión de la educación. Se convierte en el conjunto o métodos o los recursos que se utilizan para poner en práctica la educación o un proceso educativo o ciertos conocimientos. Entonces, la pedagogía se encarga de estudiar el proceso de formación del ser humano en todas las etapas de su vida, desde que es niño hasta que muere. Trabaja o procura reflexionar en torno a qué es la educación, quiénes son los actores que la componen, los fines, las leyes, las herramientas, los tipos, los medios, bueno, todo lo que puede hacer para permitir que la educación sea mejor. Entonces, la pedagogía, igual que la educación, es un asunto milenario de hace muchísimos años. Como les decía, es inherente al ser humano, entonces se desarrolló con el ser humano, y ha venido evolucionando con los años. Entonces, antes veíamos que la pedagogía estaba basada en que el maestro era como el centro de la educación, que tenía todos los conocimientos, los daba a los estudiantes y ellos simplemente aprendían, repetían y ya. Pero con el tiempo, ahora la pedagogía ha cambiado y ahora los estudiantes tienen un valor importante dentro de la educación y ellos pueden experimentar, observar, aprender, razonar por sí solos y con ello adquirir conocimientos. Entonces, la tercera pregunta es: ¿estos conceptos hacen referencia a lo mismo? ¿Podríamos decir que son sinónimos o son 2 cosas diferentes y piden desarrollar el concepto? Entonces, a raíz de este proceso entendí que las 2 cosas van de la mano.
tienen que sí o sí ir de la mano, porque la pedagogía es el conjunto de métodos y de recursos para poner en práctica el proceso educativo. Los dos se necesitan. Sin la educación no habría pedagogía, pero sin la pedagogía la educación no podría tener un carácter científico y ser intencional y ser sistemática. Entonces la educación